Hoy la mesa de los martes, de los coordinadores de las mesas, y me da mucho gusto presentarles. Voy a presentar contigo, Tatiana. Es que siempre los presento por orden de antigüedad de los partidos, pero ustedes me van a disculpar. De edad dije no. Bueno, me la más joven, ¿no? También no, yo soy la más ruca. ¿Sí? Me traes finto con eso. No, ¿con cuál? Con eso de la edad al pobre Castelló. Yo creo que por eso no viene hoy. No, ya le dijimos, es de la edad de mi marido fuerte, así que tengo que hablar con mucho respeto, si no me meto en problemas en casa. Bueno, Tatiana Cloutier, coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marcelo Torres. Gracias. Buenas tardes, gracias por venir. Coordinador de la campaña de Ricardo Anaya. Aurelio Niño, coordinador de la campaña de José Antonio Mir. Fausto Barajas, coordinador, muy bien, muchas gracias. Fausto Barajas, coordinador de la campaña de Margarita Zavala. Fausto, buenas tardes. Y Javier Pro, coordinador de la campaña de Jaime Rodríguez. Bueno, vamos con una primera idea, Aurelio. Bueno, Joaquín, yo creo que en este momento estamos avanzando en las campañas, generando cada vez, pues yo creo que mayor contraste entre los candidatos. Acabamos de ver en una serie de programas muy exitosos de tercer grado que han permitido ver hasta el momento a dos candidatos, Andrés Manuel López Obrador y a José Antonio Meade. Mañana va Ricardo Anaya, mañana por la noche. Efectivamente. Yo creo que es un programa muy bueno porque permite ver en cuerpo entero a los candidatos, en sus ideas, en sus reacciones, en su forma de ejercer política, en su forma de ver al país y de ver al mundo. Y creo que una vez más, por lo que aquí estamos viendo, es dos formas de entender a México y al mundo muy distintas. Yo creo que vimos a un José Antonio Meade muy dinámico, abierto al mundo, un México, cómo se puede construir un México de prosperidad, de democracia, de libertades, y por el otro lado, pues creo que una vez más vimos señales de una gran preocupación de un hombre profundamente autoritario que es Andrés Manuel López Obrador, y me parece pues que en ese sentido es como están ahorita caminando las campañas, Joaquín. Tatiana. Pues nosotros estamos muy contentos, nosotros vemos cómo cada vez nos seguimos sosteniendo y seguimos arriba de los 40 y tantos puntos, el tema propio de la aceptación y la propuesta de nosotros cómo va penetrando, contrario a quienes se van quedando rezagados en el camino. Y evidentemente sí lo vemos claramente como tenemos dos proyectos de nación frente a nosotros, la parte esta que hemos señalado claramente de PAN y PRI agarrados de la mano en un proyecto de continuidad versus un proyecto que ha ido teniendo más aceptación día con día, y estamos muy contentos al respecto. Bien, Marcelo. Gracias, Joaquín. Pues mira, es claro que la campaña ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Próximamente tendremos el siguiente segundo debate en Tijuana el próximo día 20. Y bueno, los candidatos están preparando también para esta contienda. Todo es válido dentro de una campaña. Se trata de llevar tus ideas, tus propuestas. Estamos muy realmente motivados por el desempeño de Ricardo Anaya, con una visión clara hacia el futuro, una apertura entendiendo cómo está viviendo el mundo, y México por supuesto tiene que seguirse abriendo, generar condiciones para pues generar a la vez confianza, atraer inversión y generar empleo. Eso es una parte muy importante. Un aspecto totalmente distinto al que ofrece Andrés Manuel, por el contrario, cerrar nuestro país, expropiar empresas y todo esto, y esto por supuesto pues con miras hacia Cuba, y ahorita tenemos que platicar del tema. Venga, muy bien. Fausto. Fausto Barajas, coordinador de Margarita Zavala, que también va a ir a tercer grado, como también va a ir Jaime Rodríguez. Así es. Margarita, bueno, concentrada también haciendo propuestas. De hecho, hoy estuvimos en el evento de 10 por la Educación. Ha venido continuando y analizando las propuestas también y contrastando contra las de otros candidatos, muy enfocados en lo nuestro. También ha estado haciendo mucho el punto Margarita Zavala sobre el tema de libertades, que empieza a preocupar los conciertos recientes de Andrés Manuel respecto con los empresarios. Vuelven a levantar o prenden focos rojos respecto a esta intolerancia que estamos observando, y Margarita sí está siendo muy puntual en decir que hay que controlar y bajar la violencia verbal en la campaña. Tenemos que ser mucho más propositivos, tenemos que estar ofreciendo más cosas a los mexicanos de cómo resolver los problemas y no estarnos dividiendo, y eso es en lo que hemos estado concentrados. Gracias, Fausto. Javier Pro, coordinador jurídico de la campaña de Javier Rodríguez. Muchas gracias. Yo veo a un Jaime Rodríguez, el Bronco, consolidando su relación con los empresarios de la misma forma en la que lo hizo Nuevo León,
En Nuevo León gobernó de la mano de los empresarios mediante una figura que se llama Consejo Nuevo León, en donde participan, opinan. Para nosotros es muy importante la participación de los empresarios, su opinión, porque ellos generan prácticamente casi todos los empleos en nuestro país. Es importante estar de la mano con ellos, y ellos muchas veces son más expertos que los políticos y que los funcionarios que tienen una carrera de partido y que ponen en las secretarías. Nosotros queremos poner a ciudadanos, a empresarios, a gente experta en el gabinete para tener resultados en gobierno que sean fructíferos, tal cual como lo hicimos en Nuevo León, como es por ejemplo el caso de Fernando Turner, que hace 6 años estaba apoyando a López Obrador y que ahora está con Jaime Rodríguez el Bronco en el gobierno del Estado de Nuevo León. Lo pusimos de secretario de Economía, él que no es un político, que es un empresario, que es un ciudadano, y arrojó resultados de inversión extranjera magníficos, y ese es el modelo de gobierno que tenemos y se ha estado dando a conocer. De hecho, esta semana fue Jaime Rodríguez a hablar en una conferencia del tema turístico, y aplauso tras aplauso de los empresarios de todas las grandes propuestas y grandes ideas que traía. Salieron muy aplaudidores los del sector turismo, ¿no? Porque a todos les aplaudieron, y qué bueno que así sea. Yo prefiero que les aplaudan a que se enfrenten, como hemos visto, Aurelio, que se han enfrentado. Bueno, mira, Joaquín, yo creo que más que enfrentamiento, lo que hemos visto en esta campaña son contrastes. No, pero en el caso de el Consejo Mexicano de Negocios, sí hay un abierto enfrentamiento. Bueno, pues yo creo que ha habido otra vez expresiones de un talante autoritario y de descalificaciones de parte de López Obrador en general hacia los empresarios, y en particular a un grupo en donde creo que aquí lo que está de fondo y lo que preocupa es, primero, esas expresiones. Otra vez, regresar a este tema de que los que no están conmigo están contra mí, que ya lo hemos visto en muchas otras ocasiones, en las 2 elecciones anteriores de López Obrador, o cuando gobernó aquí en la Ciudad de México, y que además es una constante de líderes autoritarios. Creo que esa parte es muy preocupante. Y segundo, el efecto que puede tener, porque esto no se trata, como lo ha querido llevar el propio López Obrador, a que sea un enfrentamiento con los más ricos. No, a ver, aquí el problema es que eso genera incertidumbre y tiene un impacto directo en la generación de empleos. Entonces me parece que en ese aspecto que tú estás tocando, vemos dos de muchos, pero 2 de los problemas centrales que yo creo que tiene López Obrador: el autoritarismo, la falta de tolerancia, y por el otro lado la incertidumbre económica que genera. Joaquín. Tatiana. Pues mira, creo que estamos hablando aquí de un país que no sé dónde, o de un ex secretario de gobierno, bueno, no de gobierno, de educación, que poco claro tiene dónde estamos pisando. Y vamos a lo que sí podemos hablar, ¿no? Andrés Manuel ha estado, y hicimos una comparación inclusive que hicimos en las redes sociales y que pronto volveremos a subir, en donde están las propuestas propiamente que hace uno de los organismos empresariales, que es Coparmex, y donde Coparmex hace un planteamiento de lo que ellos esperarían. Así es, bueno, y hay más coincidencias que otra cosa en este sentido, en el tema de salarios mínimos, de capacitación, en el tema de gobierno austero, aumentar la base de gente a la que le cobras impuestos. O sea, tenemos muchas más coincidencias de las que estamos hablando. También me voy al tema de los organismos o de los grupos empresariales que han apoyado de alguna manera el proyecto que estamos presentando, y tienes a la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, de la cual efectivamente Fernando Turner fue presidente en su momento, que hoy está evidentemente en el gobierno de Jaime, bueno, ya no sé de quién será ahora, ya no es el gobierno de Jaime Rodríguez, es pero de Nuevo León el gobierno. ¿Cómo se llama? Fernando Turner fue presidente de este organismo que ahora inclusive nos ha invitado a seguir dialogando, nos ha presentado las propuestas, y no solamente las propuestas, sino las coincidencias que tienen, porque normalmente dicen la pequeña y la mediana industria tienen dificultades a veces para poder acceder a una serie de oportunidades para ser contratados, para poder crecer. ¿Por qué? Porque están topados por monopolios y están topados por algunas políticas públicas que se tienen, y sobre todo por los compadrazgos a veces para acceder a poder tener o ganar un contrato que normalmente se da a los amigos. Entonces nosotros vemos que tenemos coincidencias con algunos sectores y con muchos sectores del empresariado, gente que genera empleo, y que día con día estamos seguros que habremos de ir creciendo en ese sentido como en los demás. Gracias, Tatiana Cloutier, representante coordinadora de Manuel López Obrador.
Marcelo Torres, coordinador de Ricardo Anaya. Joaquín, me queda claro que Andrés Manuel no tiene la más remota idea de lo que es una empresa y cómo se maneja el sector empresarial. Él pretendió, pues de alguna manera, injuriar y ofender a algunos de los grandes empresarios, pero la realidad es que ofendió a todos. Y peor que es que se le olvida que los pequeños, los micro y desde luego los medianos empresarios también tienen mucha relación con los grandes empresarios. Es decir, todo el sistema de empleo, la línea de producción está toda, pues ahora sí que concatenada. Es importante destacar que en el país existen más de 1 millón de empresas formales, que se generan 20 millones de empleos con prestaciones y que 9 de cada 10 empleos los generan estos empresarios. 9 de cada 10. Y es importante también destacar que 4.2 billones de pesos en inversión cada año, más que 10 veces de lo que invierte el gobierno. Es decir, si no tenemos a un sistema empresarial bien conformado, sólido, con una gran apertura, donde otorguemos certeza y seguridad, créeme que se va a perder todo el sector productivo de este país y, por supuesto, los empleos. Fausto Barajas, representante de Margarita Zavala. Yo insisto, el tema de la libertad. Mira, todas estas declaraciones que yo creo que ya están conformando una historia de lo que tenemos enfrente, de que ya volvemos a ver estos temas autoritarios, y nuevamente repito, si escuchas a todo mundo, los voceros, igual a Tatiana, la manera en que tratan de decir lo que no dice Andrés Manuel. Andrés Manuel ha sido muy claro respecto al tema de los empresarios. Una semana quita el aeropuerto. Lo que sí te deja ver, y creo que en el fondo lo que debemos empezar a ver los mexicanos, es el riesgo de la libertad. El riesgo de lo que se está poniendo en juego en el país sí empieza a preocupar mucho. Más allá de que si un día quiere quitar el aeropuerto, otro día se pelea con algunos empresarios y los llama por nombre, creo que alguien que está de puntero en las encuestas sí es de llamar la atención el tono beligerante con respecto a varios sectores del país. Y ahí sí creo que debemos poner mucha atención y serenarnos todos, porque sí, esa división que está metiendo sí empieza a generar, yo creo que mucha inquietud en muchos grupos de a qué le estamos tirando. El liderazgo que esta persona que encabeza las encuestas no está uniendo, está dividiendo al país y cada vez lo está polarizando más. Y yo creo que sí hay que prender focos rojos en toda la sociedad, más allá de los diferentes candidatos. ¿Qué vamos a hacer? No se puede permitir este discurso, déjame ponerle, de odio y de división en los mexicanos. Permíteme entonces, Javier, a ver, yo digo no son alusiones personales, porque de ninguna manera las tomaría de esa manera, pero sí podemos, o sea, tenemos que poner en claro. Está hablando de Andrés Manuel. Por eso digo, sí, por eso te digo, ¿no? Sí es una de las cosas, sí, no, yo digo que es una de las cosas que hemos puntualizado y en las cuales creemos enormemente es que se tiene que separar la política de los compadrazgos y de el dinero, ¿no? No podemos seguir teniendo de alguna manera esta parte que está como un binomio de algunos grupos empoderados o de poder que están ligados al sector político y que con los compadrazgos y eso son quienes han salido adelante, y lo pongo entre comillas, con amiguismos y favoritismos, que lo vemos de alguna manera con problemas de corrupción que hemos tenido y una y otra vez, ¿no? Y me voy al tema de la separación. ¿Quién separa? Y parecería que aquí tengo así como que a todos volteando para acá y viendo quién es el que separa. Yo veo los anuncios en la televisión. No, yo veo porque a ver, no, tú no, estoy hablando de los otros, ¿no? Estoy hablando estoy hablando de las guerras sucias, ¿no? ¿Quién saca y dice una cantidad de cosas y distorsiona la información? Y voy a leer nomás aquí, fíjate, tengo aquí un libro que se llama Julio 2018, Cambio Radical, Dictadura Perfecta, de Martín Moreno, y voy a tomar algunos comentarios al final de cuentas de Jorge Castañeda, que me da lástima que no esté aquí porque me hubiera encantado que Jorge estuviera aquí para podérselo leer a él, ¿no? Pero cuando le preguntan a Jorge qué es López Obrador, dice: el cambio es AMLO. Este es uno de los comentarios de Jorge Castañeda, y dice, cuando habla de Ricardo Anaya, dice: a mí me impresiona también que se haya fregado a todos sus adversarios, uno tras otro. Se fregó a Madero, se fregó a Calderón, se fregó a Margarita, se fregó a Mancera, se fregó a Moreno Valle, y ahora dice, pues que ese es un desalmado o un cínico, pues eso es un juicio de valor. ¿A dónde voy con esto? Yo creo que estamos enfocando el tema y lo volteamos a ver y a querer entender o hacer ver a la gente que Andrés Manuel es el que está dividiendo. Creo que evidentemente con todos los anuncios que tenemos en la televisión, vemos cuáles son los anuncios que realmente dividen y cuáles son los anuncios que no están en ese tenor. Y creo que los anuncios de el Frente Nuestro, Andrés Manuel, son los anuncios que no están dividiendo, sino todo lo contrario.
Están dividiendo, Aurelio. Mira, yo creo que, otra vez, yo cada vez que escucho a Tatiana, yo no sé qué hace en la campaña de López Obrador. Y déjame ir por partes. Esta última. Yo creo que campaña sucia no es cuando tú contrastas y pones tu punto de vista. No es anónimo, es firmado, es fuerte, sí. En las democracias se vale discutir de manera fuerte. Pero lo que es increíble es que como les incomoda la crítica, digan que eso es guerra sucia. Pero cuando López Obrador, no un anuncio, no un spot, Joaquín, cuando López Obrador, él directo, no hace un contraste, insulta, eso no tiene problema. Si López Obrador le llama al general secretario, al jefe del ejército mexicano, que es un guachicolero, eso no pasa nada, eso es un insulto. Cuando López Obrador insulta al presidente de la República, ahí no pasa nada, porque es López Obrador. Cuando López Obrador quiere menospreciar a un sector de la sociedad y les llama pirurris y no sé qué, ahí no pasa nada. Entonces ahí hay una gran contradicción, porque se quejan de spots en donde hay una crítica así fuerte, que se vale en la democracia, pero cuando López Obrador, él insulta a personas, insulta a grupos de la sociedad, hacemos como si no pasara nada. Y la segunda parte que quiero decir es, escucho esto que dice Tatiana y dice, a ver, nosotros queremos dividir los intereses económicos y de grupo de López Obrador. Pues es lo contrario a lo que hace Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo gobernó esta ciudad? ¿Quién hizo los segundos pisos del periférico? ¿Qué empresario los hizo? El dueño de Río. ¿Con quién ha caminado? ¿Cómo se dieron esos contratos? Pero aún más, la famosa división de la que hablan, ¿dónde está cuando tienes a Napoleón Gómez Urrutia en sus listas? Cuando tienes una alianza con el Bester, cuando tienes una alianza con la Coordinadora, que son grupos de poder de facto que, por ejemplo, secuestraron la educación o secuestraron los intereses de quienes representaban en el sindicato de mineros. Entonces, una vez más, yo creo que lo que hay que ver, y creo que en eso tenemos que tener todos la mira, es qué es lo que dice y qué es lo que hace López Obrador, porque es muy distinto a lo que aquí escuchamos, Joaquín. Bien, tengo que ir a un corte y regreso, sí, pero discúlpame, Javier, nada más. Voy a un corte, regreso contigo, vengo contigo, la réplica, y enseguida voy contigo. Fausto, estamos aquí con los coordinadores de los candidatos presidenciales. Después de amarte como lo hice yo, no sé si tendrás quien te espere o que desespere como lo hice yo. Bien, regresamos con la mesa, ya saben, Tatiana Cloutier, coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Mir, Marcelo Torres, coordinador de la campaña de Ricardo Anaya, Fausto Barajas, coordinador de la campaña de Margarito Zavala, y Javier Pro, coordinador de la campaña de Jaime Rodríguez. Marcelo, ibas a... Sí, Joaquín, mira, por supuesto que es innegable lo que está haciendo Andrés Manuel, pero también a la vez lo que hacen sus voceros. Andrés Manuel dice una cosa, sus voceros siempre salen a componer o a buscar componer la plana. Es evidente que después de todos estos señalamientos, injurias y ofensas que ha lanzado Andrés Manuel en contra del sector productivo de este país, pues obviamente tienen que salir después algunos actores a tratar de suavizar el tema. Pero a la vez surgen otros actores, también de Andrés Manuel, que vienen a incendiar y a dividir y a generar verdaderamente violencia. Este es el caso de Mariana Taibo Sáenz, hija de Pablo, Taibo II. Sí, ya no me puedo equivocar. Yo ya aprendí, ya me dijeron hasta lo que donde no. se sugiere que no están de acuerdo, que quienes no estén de acuerdo con su padre deben largarse del país. A ver, esto no llama a la unidad. No, dijo esto que no... compráramos boletos antes de que fuera temporada alta. Sí, por supuesto, para que nos fuéramos del país. Y aquí tengo los mensajes. Y después viene otro actor más donde dice que el tigre debe rugir contra X número de empresas, me las menciona, y sugiere que no compren sus productos, que no usen sus servicios, que no vayan a sus tiendas. Joaquín, esto no sirve en una democracia y esto no sirve en un país como el que queremos todos los mexicanos, o cuando menos la mayoría. Y eso es lo que no podemos permitir. Tenemos que tener mucho cuidado y no llamar a la violencia. Javier Pro. Dos grandes mentiras de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. En el tema de los empresarios no es que haya un grupo pequeño que sea corrupto y otros no.
El tema de López Obrador es que cualquier persona, cualquier grupo, cualquier colectivo que piense diferente a él, automáticamente va a encontrar una manera de descalificarlos, de decir que son corruptos. Incluso gente que no vote por Morena ya dijo que para él son corruptos. A la gente que no apoya a su partido son parte de la mafia del poder. O sea, aquí el tema es una intolerancia categórica y tajante contra cualquier persona, cualquier ente, cualquier colectivo que piensen diferentes de él. Esa es la primera mentira. No es contra un grupo pequeño de empresarios, es contra cualquier persona que piense diferente. Segunda gran mentira de la campaña de López Obrador. Es claro que la ciudadanía está cansada ya del sistema, está cansada del régimen, quiere un cambio. No han funcionado los gobiernos que hemos tenido antes, no han funcionado los gobiernos que hemos tenido actualmente federales. Y quiere venderse López Obrador como el que no forma parte del sistema, como el que no forma parte del régimen, como el que es diferente, pero son exactamente igual que los demás. Tienen diputados en la Cámara, llevan ya 3 años con diputados de Morena, no hicieron absolutamente ningún cambio relevante de los que tanto están pregonando. Reciben miles de millones de pesos de prerrogativa pública, de los impuestos de la gente, de financiamiento público. Se le hizo el reto que renunciara a este financiamiento público, no lo hizo. Salió verificado a decir que mintió al decir que esta prerrogativa pública la iba a dar en donación a las víctimas del sismo. Salió que esto también era falso. Se está vendiendo como algo que no es, que es antisistema, porque aquí realmente los que no pertenecen al sistema, los que no hacen sus campañas con dinero de la gente, de los impuestos, son los candidatos independientes, y en este caso Jaime Rodríguez el Bronco. Fausto Barajas, coordinador de Margarita Zavala. Aquí hay otro tema que hay que precisar mucho. Este tema que de repente estamos luchando contra la corrupción, estamos separando el amiguismo. A ver, yo creo que también hay que aclarar ya mucho. López Obrador no es dueño del combate a la corrupción, no es dueño de la gente con menos recursos en este país, no es dueño de la paz. O sea, todo esto pareciera que él viene a ensalzar, porque en cada ejemplo que le das habría que poner claro las propuestas, no nada más decir becarios y sicarios no becarios. O sea, a ver, en concreto, ¿qué estamos proponiéndole al país? Porque esto sí, cada vez, sigo insistiendo, acentúa la división. Un ejemplo, aquí Tatiana lo ha dicho cuando dice, queremos la paz y no la guerra. No, bueno, todos los mexicanos queremos que este país viva seguro. Yo le preguntaría, a ver, ¿dónde pone, cuando ponen las cosas tan así en maniqueo, todo en bueno y malo, guerra o paz, dónde ponemos, por ejemplo, qué hacemos con las personas que diluyeron en ácido a los 3 estudiantes en Jalisco? ¿Dónde están? Guerra o paz, o sea, nada más para preguntarle. O sea, porque ya para empezar a etiquetar dónde van a estar los discursos, me gustaría escuchar. Bien, a ver, Tatiana. No, okay, vamos. ¿Te tocó ronda completa? Me tocó ronda completa. Sí, vamos viendo y hablamos. Cayuco completo. Sí, vamos viendo completo. No, esta parte de guerra y paz yo creo que no tiene que ver con los que metieron en ácido a los estudiantes. Los que metieron en ácido a los estudiantes tienen que estar y pagar por el hecho de lo que hicieron. Hicieron un delito inaceptable, un delito terrible. Digo, inhumanamente, o sea, o sea, no puedo ni nombrar de cómo poderle poner nombre a esta cosa tan atroz, ¿no? Inenarrable. Así es, ¿no? Entonces yo creo que una cosa es guerra, otra cosa es paz, una cosa es justicia y otra cosa es impunidad. Y una de las cosas que Andrés Manuel tiene clarísimo es que él no negocia, sí, con quienes han hecho los actos de corrupción en este país, como aquí los tenemos frente a nosotros, ¿no? Son dos cosas. Tampoco mocha manos, ni está diciendo que le mochemos las manos a aquellos que no. Yo creo que la justicia tiene que proceder con esta gente, no le cabe la menor duda a nadie que la justicia tiene que llevarse a cabo y que esta parte de la justicia se tiene que aplicar y estas personas tienen que ser sancionadas con el mayor rigor propio de la ley, ¿no? Yo creo que en eso no nos equivoquemos. Cuando estamos hablando del tema de amnistía, entonces. Tú sabes perfectamente, y decimos cuando hablamos de transitar de guerra a la paz, estamos hablando de todo un proceso que incluye varias cosas, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la parte policíaca, con la parte de la coordinación propia de las policías federales, estatales, municipales, con la capacitación propiamente de la policía, con cómo vas preparando a la policía para que siga avanzando y vas echando o vas haciendo que el ejército se vaya retirando, porque si no preparas a la policía jamás vas a poder retirar al ejército propiamente, en donde estás hablando también de la dedicación propia del tiempo al tema de seguridad. Diariamente Andrés Manuel lo ha planteado muy claramente, como lo hizo en el Distrito Federal en aquel entonces, el hecho de dedicarle tiempo a la seguridad, poder ver dónde se están presentando qué tipo de problemas para poder atenderlos y tenerlos focalizados.
en donde estamos hablando también de la parte propia de la inteligencia y la parte esta que tiene que ver con el trabajo de prevención. Y el trabajo de prevención va en varias vertientes, una de ellas que tiene que ver con el CECI, el programa de becarios sí, sicarios no, que tiene que ver con apoyar a los jóvenes para que puedan tener una beca, atender o acudir a la escuela, y la otra parte donde estarán los jóvenes estos siendo capacitados para poder entrar e incursionar al mundo del trabajo, retirarse de estar como presas propias del crimen organizado y dejar de estar en puestos que estuvieron trabajando o lugares donde el crimen organizado los tenía sometidos. Yo lo viví muy claramente, lo veíamos en Nuevo León cuando eran halcones, lo veíamos en algunos lugares de la República, llámese Tamaulipas, llámese Sinaloa, donde los tienes expensas de andar vendiendo marihuana y andar haciendo cosas donde no le suman a la sociedad. Y por otro lado tenemos la parte esta también de cómo utilizar el deporte, cómo utilizar la cultura para poder ir creando y recuperación de espacios públicos y que la cultura se vuelva como una expresión de la parte más que nos unifica como sociedad en términos de un lenguaje muy distinto y que retomas espacios públicos, y la parte de la salud a través del deporte, que viene siendo en los 2.400 municipios que tenemos, la activación de la gente para que empieces a dejar atrás tener mayor salud física y emocional y empezar atrás o de alejarte de las drogas, ¿no? Sí tenemos los cómo. Gracias. A ver, gracias, Tatiana. Aurelio Nuño. Rápido, una pregunta. En todo este rollo que te echaste, Tatiana, ¿dónde queda la amnistía? Tú lo sabes perfectamente. No, yo no lo sé, por eso lo estoy preguntando. A ver, digo, yo creo que tienes, permíteme tantito. Nos explicaste muchas cosas muy largas, un poco inconexas, pero no importa. La pregunta es, en todo esto que explicaste, ¿dónde queda la amnistía? ¿Dónde entra y qué es? A ver, vamos a ver una vez más. He tenido contigo no sé cuántos eventos ya, en los que hemos coincidido y en los que hemos estado. ¿Y cuál es? Bueno, me voy a callar porque eres el secretario de Educación, no fuiste secretario de Educación y te falta educación para dejar que la gente hable. No, te estoy me voy a callar. ¿Qué te estás desviando la pregunta y nada más te estoy diciendo que puntualices? No te estamos preguntando. Ok, regreso, ¿no? Entonces, la amnistía es una ley. La amnistía es una ley que pasa por el Congreso, porque es una ley, y en la cual se consideran cuáles serían los criterios que se utilizarían, los tiempos, para considerar a cierto tipo de personas que han pasado, y nosotros hemos hablado concretamente de 3 grupos que consideramos que deberían de pasar o estar dentro de esta parte de la amnistía, que tendría que ver con los sembradores de marihuana, por decirlo así, y lo hablaba yo una y otra vez, en el estado de Sinaloa, donde tenemos campesinos que han sido dejados fuera del margen propio o los han aventado los han orillado a la pobreza, y que esta gente no tiene más que ¿cómo trabaja? Bueno, pues están al margen del crimen organizado, porque los gobiernos, tanto del PRI como el PAN, no les han dado oportunidades de crecimiento propios o de encontrar un trabajo en el país, y estamos hablando de ese tipo de gente. Hay una cosa muy clara, la amnistía es una ley, la amnistía tiene que ver con atender grupos por tiempo, y es el Congreso el que tiene la última palabra. Que no nos quieran manipular, y parecería que tienes problemas de comprensión porque no has sido capaz. Hemos tenido muchísimas reuniones en donde hemos estado discutiendo esto, y la pregunta viene una vez, viene otra vez, y parecería, y creo que es lo más, ¿sí?, quieres seguir manipulando a la población cuando tienes claro lo que significa amnistía. La amnistía es una ley que pasa por el Congreso, que no es una asignación directa del Ejecutivo, y que tiene tiempos y determinaciones. Creo que lo que quiere seguir es dando vueltas y vueltas y vueltas para seguir teniendo un tema con el cual estarlo presentando. Tatiana, a ver, Aurelio. Sí, bueno, más allá de ya las agresiones personales, que nunca ha habido de este lado, Tatiana siempre ha sido con mucho respeto, aunque se discuta duro. No lo has hecho. Pero a ver, aquí, creo que hay que ir por partes. Una vez también en esos programas yo te presenté la definición de la Real Academia de la Lengua Española de amnistía es el perdón a un criminal. Ya la elaboración que tú haces es una elaboración distinta, no tenemos por qué tenerla clara. Pero déjame seguir, porque ahorita cuando iniciabas tu explicación hablabas de que en esa ley que mandarían al Congreso, que por cierto sería muy interesante escucharlo de López Obrador, yo nunca lo he escuchado de él, pero siguiendo tu argumentación hablabas de que sería una ley que enviarían al Congreso para que se pudiera perdonar a 3 grupos de personas. Tú hablaste de unos, los que siembran marihuana. ¿Cuáles serían los otros 2 grupos?
Sí, ya yo creo que está de más, ya lo he dicho una y otra vez, yo creo que está de más. Creo que lo que vamos a hacer ahorita es traerte la grabación y te la vamos a entregar para que estés claro con ella. ¿Por qué no nos dices cuáles son los otros dos grupos? Sí, creo que tengo otros temas de qué hablar y creo que hablar... ¿No sabes cuáles son los otros dos grupos o por qué no lo dices? Ay, wow. Creo que lo que es importante hablar aquí es parte de lo que nosotros estamos hablando, de un proyecto que llevará al país a la pacificación, y entraremos en un planteamiento de pacificación. Tatiana no quiere decirnos cuáles son los otros dos grupos. No sé si porque no sabe o porque no se atreve. Pero déjame ir una cosa todavía más grave, porque algo que estoy empezando a ver, hoy por ejemplo en la mañana sucedió también con Mario Delgado, que estuvo en el programa de Carlos Loret, es que gente que, como había sido Tatiana, con un discurso democrático y sensato, empieza a permearles el discurso de López Obrador. Ahorita que Tatiana nos dijo a todos, yo no voy a hablar con ustedes o López Obrador porque todos ustedes son representantes de la corrupción. ¡Qué barbaridad! Lo acabas de decir, Tatiana. Eso es terrible, Joaquín. Cuando empiezan estos discursos totalitarios de yo soy el bueno, yo soy el puro, y los que están aquí enfrente de mí todos son malos y son representantes del mal, eso es un discurso que empieza a ser ya fascista y que es muy preocupante. Porque además te lo decimos, Tatiana, aquí habemos muchos que somos muy honestos. La mayoría de los servidores públicos de este país son honestos y se entregan día con día a este país, y no se vale que hagan esas generalizaciones y que hagan esos señalamientos, y mucho menos cuando ustedes, ahorita se plantea muy bien, hoy se quieren venir aquí a decirnos que ustedes vienen casi como de otro planeta. A ver, por Dios, Tatiana, López Obrador lleva más de 40 años, más de mi edad, Tatiana, estando en la política y en el sistema, viviendo de él. Y muchos de los que los acompañan en distintos momentos también lo han hecho. Y López Obrador gobernó esta ciudad y lo hizo muy mal. Entonces, yo creo, otra vez, el fondo es que de repente empieza a permear este discurso de unos contra otros, estas descalificaciones que hacen, que me parecen terribles, y que además, cuando se quiere plantear un debate serio sobre sus propias ideas, lo que tengamos es un rechazo a la discusión. Creo que simple y sencillamente, y el público juzgará, pues se están planteando de cuerpo entero, Joaquín. Yo creo que me corresponde responder, en este término. Primero que nada, hablaban sobre el tema de los servidores públicos. A mí no me cabe la menor duda que en este país hay servidores públicos extraordinarios, y hay muchos también, y obviamente las generalizaciones no caben, y si hemos hablado de generalizaciones y de cuidar el tema de generalizaciones, lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y tiene que ver con, hay una mayoría que es honesta, que trabaja y que se dedica desde hace mucho. Entonces viene una contradicción aquí, en donde, porque Andrés Manuel haya trabajado en el servicio público, lo quieras categorizar o descalificar. Me parece que no aplica. Lo que sí podemos hablar aquí, creo que es fundamental, es, dices tú, yo soy honesto, y te pones en el camino ese. Volvemos a repetir, la honestidad tiene que ver con dónde se usan los recursos y cómo se utilizaron. Y seguimos con el mismo tema del dinero que gastaste, destinaste a promover tu imagen y a promover la Secretaría de Educación, cuando tenemos prioridades en el país de atender la educación desde otra perspectiva. Y entro otro punto más con el tema del dinero. El día que se inició la reconstrucción es el día que abandonaste a la educación y te veniste a manejar un proyecto político, que por cierto no sabemos si todavía vas a continuar en él, porque no sabemos si en estos cambios que ha habido se dejarán ahí o no. A ver, ahora sí, Aurelio Nuño. Bueno, Tatiana Cloutier. Veo que Tatiana está muy enojada, Tatiana. Aquí venimos a discutir, no a enojarse. A ver, varias puntualizaciones, porque son importantes. Ya lo habíamos hecho aquí, pero yo con mucho gusto las vuelvo a hacer. Primero, lo que se gastó, se invirtió en publicidad, es fundamental para la educación. Tiene que ver con información que requiere la población, de inscripciones y de muchas cosas que son importantes, y también, por supuesto, de que se pudiera conocer el proceso más importante de cambio en la educación, que fue la reforma y el nuevo modelo educativo, sin ninguna promoción personal, al contrario de lo que hizo López Obrador, Tatiana. Antes de la campaña, López Obrador, Tatiana, tuvo 3.7 millones de spots por un valor de 72,000 millones de pesos, en los cuales él sí promovió su imagen personal. Entonces, una vez más, aquí vemos una gran contradicción respecto a lo que hace tu candidato y respecto a lo que tú señalas. Entonces, una vez más, yo creo que
me parece que aquí estás planteando, como lo hiciste anteriormente, pues argumentos muy maniqueos, Tatiana, y yo creo, porque eso también demuestra un talante de intolerancia, es que cuando estamos discutiendo en estas mesas, y lo discutimos fuerte, sí, pero con respeto, quien se enoja y quien insulta lo único que demuestra es que es intolerante. Yo creo que una virtud de la democracia es que podamos discutir con mucha fuerza, pero con mucho respeto y sin enojarnos. Y creo que una vez más eso demuestra pues la parte más preocupante del proyecto de López Obrador. Es Aurelio Nuño. Marcelo Torres, coordinador de Ricardo Anaya. Gracias. Primeramente decirte, Tatiana, que la justicia no es selectiva. La justicia debe aplicarse por parejo a unos y a otros, como tú erróneamente lo decías hace un momento. Andrés Manuel lo que ha dicho es que él incluso va a gobernar y a legislar por decreto, es decir, que únicamente su palabra va a valer y que el legislativo no tendrá ningún peso en su gobierno, y eso es totalmente un error. Y quiero decirte que lo que Andrés Manuel ofreció fue una amnistía. Él nunca habló de una ley, Él habló del perdón a los criminales, un perdón a los políticos corruptos. Eso fue lo que Andrés Manuel ofreció. Y hay un dato todavía más delicado. Andrés Manuel acaba de declarar respecto del tema de Fidel Castro, y él dijo que Fidel había alcanzado la independencia, la verdadera independencia de su pueblo, que Cuba se había mantenido como una nación libre e independiente. Incluso se atrevió a compararlo con Nelson Mandela. Yo quisiera saber, Tatiana, si tú coincides con esta propuesta, con esta idea de Andrés Manuel respecto al tema de Cuba vinculado con el tema de México. Bien, permíteme, Javier Pro. Sí, voy con Fausto y nos vamos a las conclusiones. Sí, dos temas muy puntuales. En primer lugar, lamento mucho yo que en vez de que todos los participantes de la mesa estemos hablando de nuestros candidatos y sobre las propuestas, se haga uso de descalificaciones personales por parte de Tatiana sobre Aurelio, que si se gastó no sé cuánto dinero. Ese no es tema aquí. La labor de Aurelio no es un informe de labores del secretario de Educación Pública. No estamos como para descalificar a las personas de esta mesa. Me parece lamentable y me parece un desvío del tema de la amnistía que no tiene por qué quedar sin resolverse, porque yo en la mesa anterior y en muchas otras mesas con representantes de Morena he arrojado la idea de que presenten por escrito una iniciativa de ley en donde definan quiénes van a ser los beneficiarios de la amnistía, bajo qué condiciones y en qué momentos, y no ha habido ninguna contestación. Yo desde la semana antepasada he estado manejando esta idea. No quieren transparencia, quieren permanecer en la opacidad con el tema de la amnistía. No sé si es porque ya se arrepintieron de haber propuesto esta idea que no tiene nada de buena. No sé cuál sea la razón, o si tengan miedo de decir los grupos, o si realmente no sepan ni cómo hacer una iniciativa en este tema, a qué grupos sí se les pudiera perdonar o no. Pero me parece lamentable que sigamos todavía discutiendo un tema que, teniendo tantas posibilidades para definirlo, y así como no lo definió López Obrador en el debate, porque guardó silencio cuando le preguntaron a qué criminales iba a perdonar, no la explicó, no la explican en sus mesas, por más que digan que sí. No ha habido ninguna sola explicación clara que digan vamos a aplicarle la amnistía a este grupo de personas en estas condiciones. Nunca ha existido eso. Bien, Fausto, y después de Fausto vamos con las conclusiones, ¿de acuerdo? Okay, claro que sí. Yo creo que ahí, bueno, lo que decía Javier, yo creo que tiene razón. Yo creo que en general en las mesas y de lo que estamos hablando de los candidatos, yo creo que sí hay que de repente bajarle a este uso verbal de descalificaciones entre unos y otros, porque sí va marcando un tema en la contienda que creo que no es sano para nadie. O sea, yo creo que los partidos políticos, los candidatos tienen una gran responsabilidad con el electorado y con la gente. Yo creo que todos debemos, si nos estamos quejando de lo que ocurre de repente con Andrés Manuel en el uso, creo que todo el mundo sí tenemos ahí una responsabilidad. Segundo, cuando te preguntaba hace rato lo de Guerra Paz, creo que el debate, por ejemplo, de seguridad es muy serio. De hecho, Tatiana, cuando fue escribiendo lo que dijo que proponían, dijo en un momento, para poder retirar a las Fuerzas Armadas se necesita policía. Entonces, este es el tipo de cosas que creo que se tienen que debatir de manera seria. Que bueno, nuevamente, Tatiana y muchos de los voceros dicen cosas bien diferentes a las que dice Andrés Manuel, que es esa parte donde un puntero marca este discurso tan, lo llamo yo de odio, porque lo que está generando este encono, lo ves, mira, hace creo que 8 días en la mesa hablábamos de otra declaración, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, y a la cual yo hacía referencia, que decía que el 60% de los mexicanos que no lo apoyaban eran corruptos, más o menos. El tema ahora esta semana que dio fue el pleito con parte del empresariado de este país, o sea, las descalificaciones, porque no es que hable de decir estoy en desacuerdo, o sea, los empieza a nombrar así uno a uno y les llamó
camajos, o no sé cómo le llaman en Tabasco, porque Camajanes. Camajanes, no sé. Que para que sepas es... Digo, porque yo sé, yo sé la palabra. Que es un desprecio de decir gente que nunca ha trabajado. Híjole, ¿sí te parece bien serio que sea cada... Y yo creo que hay que respetar, o sea, sí hay que tener mucho más. Les voy a pedir una cosa, a ver si me pueden dar una conclusión en 30 segundos, porque tiene que entrar el corte del INE. El corte del INE. A ver, ¿quién quiere empezar? Pues digo, yo empiezo y entramos. Bueno, yo me quiero despedir de la gente con... Pero nos vemos aquí el martes. Ah, claro, estamos hablando de despedirnos hoy. Bueno. No, apenas que nos pase algo en el camino, que esperemos que no sea así, pero nada. No, el martes que entra aquí estamos puntuales, claro que sí. No, aquí lo que estamos, yo lo que quiero dejar es en la mesa una de nuestras propuestas que tiene que ver con el compromiso que tiene Andrés Manuel, otra vez, con trabajo con los jóvenes, el apoyar anualmente a más de 200,000 jóvenes que requieren herramientas para sus planes de negocio, y esta es una manera de estar trabajando para poder reactivar la economía y hacer que los jóvenes se sigan insertando a la vida laboral y podamos avanzar como nación. Gracias Tatiana. Fausto. Pues esta semana Margarita Zavala creo que manda un mensaje muy claro en términos de la certidumbre a la inversión y a la gente que genera empleos, porque ahora fue un poco el tema de la semana, es decir, los empresarios son necesarios para este país, desde los pequeños, los medianos y los grandes. Todo conforme al Estado de Derecho, obviamente no se privilegia ni compadrazgos, pero reconocer que el empresariado de este país es el que genera el empleo, el que genera las condiciones de crecimiento económico en el país. Y a eso hay que darle certidumbre apostándole al Estado de Derecho, que los empresarios, conforme a ley, generen empleo, no descalificando. Y ahí hay un compromiso serio de Margarita Zavala, de decir, lo que vamos a promover siempre es la creación de empleo a través de empresarios que estén generando estas condiciones. Gracias, Fausto Barajas, coordinador de Margarita Zavala. Javier Pro, coordinador de Jaime Rodríguez. Hay temas de los que nadie está hablando, ninguno de los candidatos más que Jaime Rodríguez el Bronco los está mencionando. Hay que recortar gastos, el financiamiento público, los partidos políticos somos los únicos que estamos proponiendo la eliminación, bajar los soldazos de los funcionarios del gobierno federal, que son superiores a los 200,000 pesos mensuales en muchísimos casos. En Nuevo León se hizo esta reducción, eliminar los miles de millones de pesos que se gastan en imagen de los funcionarios, eliminar los programas asistencialistas de gobierno y usar toda esta bolsa de ahorro que vamos a tener a raíz de esto para reducir los impuestos, aumentar los salarios de los funcionarios que ganan la menor cantidad que se pueda y crear programas de fomento a la creación de empresas para que la gente trabaje, no que les regalen el dinero. Gracias, Javier Pro, representante de Jaime Rodríguez. Marcelo Torres, representante de Ricardo Anaya, coordinador. Ricardo Anaya como cabeza, como el candidato a la presidencia y por supuesto todos los candidatos del frente, creemos en un México de libertad. Una libertad de expresión, una libertad de mercado, una libertad de emprendimiento. Creemos y queremos un México competitivo, un México de paz. Es lo que estamos anhelando los mexicanos y por ello les pedimos la confianza a todos los ciudadanos, a quienes nos escuchan, a confiar en Ricardo Anaya y todas sus propuestas. Muchas gracias Marcelo Torres, representante de Ricardo Anaya, coordinador de Ricardo Anaya. Aurelio Nuño Mayer, coordinador de José Antonio Meade. Gracias, Joaquín. Mira, dos conclusiones. Primero, lamentar este endurecimiento del discurso de López Obrador y este autoritarismo en donde si no están conmigo están contra mí de distintas maneras y esas acusaciones que están haciendo. Y lo segundo, las buenas noticias, Joaquín. Hoy José Antonio Meade hizo 3 propuestas que creo que son una muy buena noticia. La primera, que en su gobierno pasaremos de 25,000 a 100,000 escuelas de tiempo completo, que pasaremos también de 25,000 escuelas a 100,000 escuelas con presupuesto propio, lo cual evitará las cuotas voluntarias, y finalmente que se podrán hacer deducibles las colegiaturas, incluyendo en la educación superior. Así es que nos despedimos con esta buena noticia para la educación. Gracias, Aurelio. Tatiana, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por venir, buenas tardes. Sí. Y quedó pendiente la respuesta de Tatiana respecto al tema de Cuba, que es un tema muy delicado. Bueno, ya lo hablaremos el próximo martes. Fausto, Javier, Marcelo, gracias. Aurelio. Gracias, Joaquín. Yo voy a unos anuncios y regreso enseguida. Y te traigo la foto.